Bienvenido a su canal del Conocimiento Activo 2021. Hoy vamos a calcular la siguiente ecuación. 64 elevado a la x igual a menos 3x. Y lo vamos a hacer sin el uso de Lambert. Entonces lo primero que vamos a hacer es transformar el 64 en una potencia de 4 elevado a la 3. 4 por 4 es 16 por 4 64. Por lo tanto, como ahora tenemos una potencia de potencia, esto nos daría 4 elevado a la 3x. Así que tendríamos que 4 elevado a la 3x igual a menos 3x. Y aquí vamos a hacer el primer cambio de variable. Y va a ser igual a 3x. Haciendo eso nos queda que 4 elevado a la y es igual a menos y. Sumando y positivo en ambos miembros obtendríamos lo siguiente, que 4 a la y más y es igual a 0. Y ahora vamos a hacer el segundo cambio de variable, que es que z es igual a 4y, es decir, que entonces z más y es igual a 0. Ahora bien, z igual a 4 elevado a la y es igual a 2 elevado a la 2 por y, aplicando las propiedades de las potencias, como hicimos anteriormente. Ahora bien, sacando el logaritmo base 2 de ambos miembros, obtendríamos lo siguiente. Logaritmo base 2 de z va a ser igual a el exponente de la base 2 multiplicado por el logaritmo base 2 de 2 de la base. Y este logaritmo base 2 de 2 es igual a 1. Por lo tanto, queda que el logaritmo de base 2 de z es igual a 2 veces y. Sustituyendo y despejando y quiere decir que multiplicamos por un medio ambos miembros, obtendríamos que el y es igual a un medio del logaritmo base 2 de z. Sustituyendo en la expresión que teníamos que z, 4 a la y es z, más y es igual a 0, obtendríamos que z más un medio logaritmo base 2 de z es igual a 0. Usando otra vez la propiedad del logaritmo, esto es igual al logaritmo base 2 de z a la 1 medio. Y así tenemos que z por el logaritmo de 2 en base 2, que esto es igual a 1, esto sería igual a z. Sería más el logaritmo de base 2 de z a la 1 medio y es igual a 0. Aquí podemos usar las propiedades de los logaritmos y quedaría que el logaritmo base 2 de 2 elevado a la z más el logaritmo base 2 de z elevado a la 1 media es igual a 0. Es decir, que el logaritmo base 2 del producto de estos dos argumentos tiene que ser igual a 0. Y si este logaritmo tiene que ser igual a 0, quiere decir que este producto tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, z a la 1 medio va a ser igual a 1 sobre 2 a la z. Y esta expresión la podemos transformar en un medio elevado a la z. Por lo tanto tenemos z elevado a la 1 medio es igual a 1 medio elevado a la z. Y aquí vamos a usar el siguiente artificio. Vamos a elevar ambos miembros al inverso del producto de esos exponentes. Es decir, 1 sobre 1 medio por z. Elevando estos dos tendríamos lo siguiente. Z elevado a la 1 sobre z, ya que este 1 medio se cancela con este 1 medio, va a ser igual a 1 medio, z con z se cancela, elevado a la 1 sobre 1 medio. Si la base es igual a la base y el exponente es igual al exponente, quiere decir que z va a ser igual a 1 medio. Una vez resuelto z, podemos calcular y, porque z es igual a 4 elevado a la y. Por lo tanto, 2 a la menos 1, que es este 1 medio, es igual a 2 elevado a la 2y, como ya vimos antes. Es decir, que este exponente tiene que ser igual al exponente, ya que la base es igual a la base. Menos 1 es igual entonces a 2y. Es decir, que y es igual a menos 1 medio. Pero también sabemos que y es igual a 3x. Por lo tanto, 3x es igual a menos 1 medio. Multiplicando por 1/3 a ambos lados, tendríamos que x es igual a menos 1/6. Si x es igual a menos 1/6, podemos probar que se cumple la ecuación. Sustituyendo 64 elevado a la menos 1/6 es igual a menos 3 por menos 1/6, vemos que en este caso esto es igual a 1 sobre la raíz sexta de 64, y la raíz sexta de 64 es 2, ya que 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64.
Y entonces aquí en la derecha tenemos menos por menos da más y 3 sobre 6 es un medio. Es decir, un medio es igual a un medio. Si le ha parecido de interés este video, suscríbase y déle me gusta de manera de aumentar la divulgación.